un gran colega. Tengo el honor de presentar el día de hoy a un gran colega, gran ser humano, gran investigador, anestesiólogo y amigo, el doctor Juan Pablo Cata. El doctor Juan Pablo Cata es director del programa del Fellowship de Anestesia en Cáncer del Departamento de Anestesia y Medicina Preoperatoria de la Universidad de Texas en el MD Anderson y es el fundador, dentro de muchos otros cargos que tiene, del grupo de investigación en oncología quirúrgica y anestesia en Houston, Texas, en los Estados Unidos. A Juan no tenemos palabras para agradecerle su participación acá y reiterarle el agradecimiento y las felicitaciones por ser tan buen embajador latinoamericano, y de verdad nos llena de orgullo lo que haces con tu trabajo y sobre todo haber aceptado esta invitación y tener el honor de contar contigo. Vamos a dejar de compartir pantalla, Juan, para que nos compartas tu presentación, y te doy nuevamente la bienvenida. Adelante. Te vemos muy bien. Ahora habilitemos el audio, por favor, Viviana, para el doctor Cata. Ya te informamos cuando tengas audio Yo creo que ya. habilitado, Juan. Ahora estás habilitado. Perfecto, adelante. Bueno, muchas gracias primero Mauricio y el doctor Anaya por la invitación y a la gente de la SADEA que a algunos a lo mejor lo he tenido la oportunidad de encontrar en algún congreso. Gracias también por las palabras en referencia a mí. Y espero entretenerlos un rato en la próxima charla. Voy a empezar a decir que la charla que voy a dar espero que mucha gente se sienta un poquito desconsolada después de la presentación, pero es un tópico o es un área de investigación en la que me he dedicado prácticamente desde que terminé mi doctorado acá en Estados Unidos y me he dedicado prácticamente a esta área de investigación. Este, eh, para esta charla no tengo ningún conflicto de interés. No hay nadie que esté subvencionándome de manera privada o estatal para estudiar el impacto de los anestésicos en la progresión tumoral. Los objetivos de la charla de hoy son resumir la evidencia actual sobre el efecto de TIVA. Cuando me refiero a TIVA es solamente Propofol, una anestesia general basada en Propofol, el impacto de la anestesia regional y el efecto de lidocaína. Por cuestiones de tiempo, no voy a entrar en otros analgésicos como los opiáceos, que también área de investigación en mi laboratorio principalmente, pero ni tampoco agentes como dexmedetomidina o ketamina, ni inhibidores de la COX tampoco. Primero, hay que tener en cuenta lo que es el concepto de la enfermedad residual mínima, que para cualquier persona que anestesiólogo, cirujano oncológico, hay que darse cuenta que después de cada cirugía hay una posibilidad de que existan células circulantes tumorales, márgenes positivos o enfermedad metastásica no detectable. Cualquiera de las tres tienen la posibilidad de formar una metástasis clínica en el futuro. O cuando los tumores son muy avanzados y son por cuestiones paliativas, obviamente la enfermedad residual no es mínima, sino que es macroscópica y ahí no se habla de una sobrevida libre de enfermedad, pero de una progresión tumoral. Ahora, un concepto que
quiero reflejar es sobre la enfermedad residual mínima, lo que los americanos le llaman MRD, es que hay una cierta carga tumoral, ¿no es cierto?, para definir lo que es la recurrencia o el relapso que dicen acá, la cura. Y hay ciertos umbrales. Esto es un ejemplo solamente con biopsias líquidas en lo que sería la enfermedad residual mínima. Pero cada vez que nosotros intervenimos, el objetivo es curar, ¿no es cierto?, sacar al paciente en cura, y siempre que haya enfermedad residual mínima, obviamente el riesgo de relapso o de recurrencia es más alto. Este es un ejemplo solamente de un estudio publicado el año pasado en que los pacientes fueron tratados cuando tenían enfermedad residual patológica, ¿no es cierto? Y recibieron en este caso inmunoterapia o placebo. Y obviamente cuando se atacó la enfermedad residual, los pacientes en este estudio aleatorio tuvieron una mejor sobrevida. Esto es un ejemplo solamente de cómo atacando la enfermedad residual mínima, ¿no es cierto?, en este caso en carcinomas gastroesofágicos, disminuye o mejora la sobrevida. Y ahora, como ustedes pueden ver en esta curva, ¿no es cierto?, las recurrencias son relativamente tempranas, ocurriendo la separación de la curva entre los 3 a 6 meses, pero la recurrencia empieza a ocurrir de manera temprana. Esto es muy importante para cuando vemos los gráficos y las curvas de sobrevida en nuestros pacientes. Ahora, ¿qué pasa? En esta etapa de tratar de curar al paciente de manera quirúrgica y dándole terapias ayudantes, neoadyuvantes o ayudantes después de cirugía, nosotros se ha creído por mucho tiempo de que existiría la posibilidad de que agentes anestésicos o analgésicos y otros factores perioperatorios, como por ejemplo transfusiones sanguíneas o complicaciones postquirúrgicas, podrían acelerar o retrasar este escape tumoral, ¿no es cierto?, que va a hacer después formar parte de la recurrencia o de la progresión. Como pueden ver acá, esta es una adaptación de una figura de Shamgar Benilayu, en el cual nosotros tenemos en la izquierda, en el eje Y, tenemos el riesgo de metástasis, y en el X tenemos el periodo perioperatorio, y en donde vemos que hay un periodo de vulnerabilidad donde los pacientes podrían tener un incremento en la formación de micrometástasis o de nichos tumorales debido principalmente a angiogénesis, inflamación e inmunosupresión, que es un fenómeno primariamente inducido por el efecto del estrés quirúrgico. Y nuestros anestésicos y los analgésicos podrían jugar o no un rol en este efecto protumoral que se ve como manifestación de angiogénesis, inmunosupresión e inflamación en general. Ahora, también hay que tener en cuenta lo que es la transición epitelio-mesenquimatosa. No todas las células circulantes o células en la matriz extracelular, por llamar así, tienen la capacidad de formar una colonia o una micrometástasis, ¿no es cierto? Entonces, en este proceso epitelio mesenquimatoso, que es un proceso normal en embriogénesis, las células epiteliales ganan funciones mesenquimales que hacen que estas células tengan la capacidad de moverse, por llamarlo así, de migrar y de invadir, tomando una característica mesenquimatosa. Ahora, en este
proceso de transición se han implicado los anestésicos generales, los anestésicos volátiles, locales, perdón, e incluso también se han implicado opiáceos y inhibidores de las COX como drogas que podrían influenciar eso. Pero también lo opuesto va a tener que pasar generalmente. Una célula de tipo mesenquimatosa transformada viniendo de un tipo epitelial, ¿no es cierto? Después de transformarse en mesenquimal, sufre una reepitelización, es lo que se conoce, ¿no es cierto? Y ese tipo de reepitelización es necesario para formar, por ejemplo, colonias. Colonias celulares en el nicho apropiado. Y esto es importante porque cuando nosotros actuamos con nuestros anestésicos, habitualmente las concentraciones en tejidos tumorales o en tejidos extra sanguíneos, por llamarlo así, varían y habitualmente, excepto el cerebro, donde esperamos que las concentraciones sean relativamente altas para tener nuestro efecto anestésico, son relativamente bajas. Entonces, si existiera un mecanismo favorecedor de la transición, tendría que ser primariamente, ¿no es cierto?, en los vasos sanguíneos, por llamarle así. Y hay estudios que reflejan muy bien que la célula circulante con características con transformación mesenquimatosa tienen la capacidad de formar colonias después. Ahora, un comentario que siempre sale es, pero solamente son 3 horas de cirugía, o solamente son 6 horas de cirugía, o como mucho serán 10 horas de cirugía. Entonces, en un periodo o en una duración de tiempo que en biología tumoral puede ser de meses a años, ¿no es cierto?, para que aparezca una recurrencia, uno debería pensar, pero ¿cómo que 10 horas, 6 horas o menos de una cirugía en donde hay anestésicos puede tener un impacto a tan largo plazo? Sí es cierto que si exponemos células in vitro a concentraciones de cualquier anestésico, cualquier droga, por un periodo de tiempo pequeño, hay transformación dependiendo de la vía que uno esté usando como target, ¿no es cierto? Pero en general, estos son estudios in vitro, ¿no es cierto?, donde se ignoran un montón de procesos fisiológicos. Pero bueno, la idea en general, en el comienzo de los años 2000, fue que, bueno, 1, 2, 3 horas de anestesia podía tener un impacto a largo plazo. E incluso alguna gente llegó a pensar, ¿no es cierto?, que un periodo de un anestésico o una técnica anestésica más duradera como una anestesia regional de 1 o 2 días también podría tener un efecto duradero. Entonces, la primera pregunta que se formula, ¿no es cierto?, es, bueno, si esto es cierto, tenemos agentes como el propofol, ¿no es cierto?, dado de manera endovenosa, directamente donde podrían estar las células circulantes, que, bueno, protege el sistema inmune, tiene en concentraciones dosis dependiente un efecto en células tumorales, algún efecto antiinflamatorio, ¿no es cierto?, reduce o elimina el uso de anestésicos volátiles, los cuales han sido implicados en varios procesos de proliferación, formación de colonias o metástasis en animales y en sistemas in vitro, y también tiene un efecto antiangiogénico en general. Entonces, este fue uno de los primeros estudios publicados ya hace varios años por Tim Wigmore en Inglaterra, demostrando un efecto, por llamarlo así, drástico en beneficio de las técnicas endovenosas con propofol, ¿no es cierto? Y tanto para enfermedad metastásica como para enfermedad no metastásica.
Es sospechoso en el sentido de que una técnica anestésica o cualquier técnica tenga un impacto en las dos etapas, no solamente temprana, sino que tardía. Pero bueno, fue un estudio que recibió mucha atención, bien hecho metodológicamente, con todas las herramientas que se pudieron hacer en ese momento, pero fue un estudio en general bien hecho. Después de ese estudio han venido una serie de estudios en general demostrando una asociación, no causalidad de causa-efecto, una asociación en general en tumores gástricos y en tumores de seno en beneficio de la anestesia basada en propofol, en general. Pero tenemos que decir que la gran mayoría de estos estudios son estudios retrospectivos, como fue el de Tim Wigmore, y con una cantidad muy importante de sesgos y de variables que confunden los resultados. Hasta que en el 2020 se hace el estudio más grande que existe, que es de manera retrospectiva, que es usando una base de datos administrativa, y que es un estudio hecho en Japón por Makito. En este estudio casi 200.000 pacientes fueron evaluados para ver cuál era el pronóstico, ¿no es cierto?, de estos pacientes. Las bases administrativas tienen beneficios y tienen muchos problemas. El beneficio es que hay buen registro de los eventos, como mortalidad, pero hay muy mal registro, a lo mejor, de no solamente la causa de mortalidad, pero lo que pasó en el medio entre una cirugía y el paciente se murió. Pero si nosotros, o por lo menos yo considero que mortalidad y calidad de vida son los dos objetivos primarios que se deben mejorar en un paciente con cáncer, para mí la mortalidad en general es, como repito, un outcome muy importante. Y acá demuestran que no hay ningún beneficio en la sobrevida general y en la sobrevida de recurrencia libre de enfermedad. Aún así, cuando usaron una técnica alternativa, pero robusta, hablando en estadísticas, no encontraron ningún beneficio clínico significativo cuando los pacientes recibieron anestesia tipo TIVA basada en propofol, ¿no es cierto? Ahora, obviamente que hay grandes discrepancias en los sistemas de salud, probablemente en los cirujanos y en las prácticas quirúrgicas, como para concluir, ¿no es cierto?, de que este estudio, por más que sea el más grande de todos, es el concluyente, pero sí es un estudio de mucho poder estadístico, bien fundamentado, con estadística seria, y no demuestra beneficio. Ahora, hay un par de estudios en donde se hizo análisis post-hoc de estudios aleatorios. El primero es el estudio de Dan Sessler, publicado en el 2019. Ellos tiraron las mujeres con cáncer de seno, le vamos a dar anestesia regional o anestesia general, sin anestesia regional, y randomizaron las pacientes, casi 2.000 pacientes, un poquito más de 2.000 pacientes, y hicieron un análisis post-hoc comparando sevoflurano con no sevoflurano. En este estudio, que es un análisis secundario, de todos modos, no hay diferencia en la sobrevida. El mismo objetivo o el mismo planteamiento hicieron con las mujeres que habían tenido regional con sevoflurano o no sevoflurano. No solamente aquellas que cayeron en cualquiera de los dos grupos de anestesia regional o no, pero acá solo los que tuvieron anestesia regional con sevoflurano, o no sevoflurano, o sea que era un grupo más, si uno quiere, puro, por llamarlo, y no hubo diferencia en la sobrevida. Ahora,
Si estos estudios clínicos nos demuestran que no hay diferencias, ¿qué nos dicen los estudios translacionales biológicos? Y este es un estudio que lo traigo porque es un estudio randomizado con un relativo gran número alto de pacientes para lo que es un estudio translacional. Fue publicado hace un par de años atrás, en donde mujeres con cáncer de mama fueron tratadas, ¿no es cierto?, con sevoflurano o tiba con propofol. Ups, perdón. Híjole, se me confundieron los slides. Bueno, acá, y lo que ellos demuestran es que, por ejemplo, miden la carga de células circulantes. No hubo diferencia en la carga de células circulantes en las dos técnicas anestésicas. Ahora, no vieron ni determinaron el tipo de células, si ya habían tenido transformación mesenquimal, epitelial mesenquimatosa. Pero en número, en carga, no hubo diferencias. Después se hicieron la pregunta, ¿hay diferencia entre la función inmunológica y la carga tumoral entre los dos grupos de tratamiento, sevoflurano versus sevoflurano? Y absolutamente no hubo diferencia o correlación entre la función de la célula CNK, que es una célula dedicada prácticamente a atacar células tumorales o virus, pero en este caso células tumorales, y las células circulantes. No hubo diferencia. Y después hay un estudio relativamente también reciente, pero con algunos problemas metodológicos, problemas en el sentido riguroso, de que tomaron pacientes de dos estudios randomizados, uno para náusea y vómito y otro para presión intraocular. Eran pacientes que tenían prostatectomías laparoscópicas asistidas con robot, y vieron progresión o la enfermedad libre de tumor de estos pacientes. Que lo que encontraron es que tanto de manera, definiendo recurrencia de manera bioquímica, no vieron ningún tipo de beneficio en la sobrevida de estos pacientes. Si hay algún cirujano oncológico que se hace próstata, me puede decir, bueno, pero no vieron otro tipo de recurrencia no bioquímica. Pero es generalmente bien aceptado que PSA es un marcador de seguimiento en los pacientes con cáncer de próstata. Bueno, cambiando la técnica, también se postuló que la anestesia regional podría influenciar los resultados oncológicos a largo plazo, perdón. Y el caso o el estudio más famoso de todos, por llamarlo así, es el estudio del grupo de Donald Buggy, el autor fue Exadaticlos, publicado en el 2008 en Anesthesiology. El estudio demuestra una mejoría en la sobrevida dramática usando anestesia regional. El estudio tuvo muchísimos problemas. Cuando ustedes se fijen en la tabla, fíjense en las tablas los ganglios positivos que dejan en un grupo y en el otro. Si hay algún cirujano acá, es considerado para mucha gente un fallo quirúrgico dejar ganglios positivos a una paciente si los ganglios no fueron adecuadamente buscados. Pero bueno, a partir de este estudio se generó una gran cantidad de información y se propuso en el estudio que la anestesia regional con epidural o con bloqueo paravertebral, en ese caso en particular, también tenía una función anticáncer, como se les sabía decir, o antitumoral, y se formuló la hipótesis que el uso de anestesia regional reduce la progresión tumoral. ¿Qué pasó? En el 2019, el estudio de Dan Sessler creo que termina con esa historia en las mujeres con cáncer de mama. El estudio randomizó mujeres a dos grupos que tenían una técnica de anestesia general basada en opiáceos, preferentemente, o una técnica con anestesia y analgesia regional
predominantemente si se podía con bloqueo paravertebral o propofol. Algunas mujeres recibieron epidural. No hubo diferencias en la sobrevida. El estudio fue criticado porque decían que, bueno, no era una mastectomía, habían incluido algunas segmentectomías. No era un insulto quirúrgico tan grande desde el punto de vista inmunodepresión o desde el punto de vista inflamatorio como para que cualquiera de las dos técnicas tuviera un efecto protector o empeorara el estrés quirúrgico. Sin embargo, nosotros demostramos, y no tengo el slide acá, que la magnitud de la respuesta inmune es muy parecida en mastectomías radicales con una cirugía de abdomen no complicada, midiendo las células NK. O sea que creo que en esos no estoy tan seguro que esa crítica haya sido la más adecuada. Después hay un estudio en cirugía colorectal comparando epidural con analgesia endovenosa, publicado el año pasado, con relativamente bajo número de pacientes, 200 pacientes, pero en realidad fueron analizados casi 90 en cada grupo. Es un estudio de bajo poder estadístico en general. Hay que tener muchos eventos de recurrencia para poder demostrar una diferencia, pero no deja de ser un estudio randomizado. En este estudio no hubo ningún tipo de diferencia en recurrencia libre de enfermedad después de ajustar los riesgos, los hazards, en ambos grupos. Este es otro estudio sugiriendo también la misma orientación del doctor Sessler. Después el doctor Sessler, trabajando con gente en China, hacen un estudio de 900 pacientes en cada brazo, que los randomizan a epidural con general versus general. Este es también un estudio relativamente grande, con muchos pacientes con cirugía de pulmón y abdominales en preferencia. Y como pueden ver, no hay ninguna diferencia en la sobrevida. Entonces ya tenemos dos estudios relativamente grandes en poder estadístico y uno de poder bajo, pero con la misma dirección y todos estudios randomizados. Por último, el año pasado también este estudio es en pacientes con cáncer de pulmón. Originariamente este estudio estuve involucrado en el diseño cuando este estudio se diseñó en Cleveland, cuando estaba en Cleveland, y randomizaron 1000 pacientes, 400 pacientes. En este estudio relativamente de bajo poder, también con 200 pacientes en cada grupo, pero demuestran que no hay ningún beneficio en la recurrencia libre de enfermedad cuando uno usó anestesia epidural. Por último, y para concluir, este slide está mal, es el uso de lidocaína como agente adyuvante para reducir recurrencia tumoral. Los mismos mecanismos se proponen por efectos diversos de lidocaína, tanto mediados por su objetivo o su mecanismo de acción principal, que es a nivel de los canales de voltaje de sodio, o por lo que se llaman off-target effects, o sea, efectos que la droga no fue diseñada para eso, pero se conocen que los tienen, como por ejemplo efectos antiinflamatorios, el inhibidor de SRC, de la quinasa SRC. Esto es para solamente mostrar estudios que nosotros hemos hecho en mi laboratorio, que fueron base para los estudios que se hicieron después de manera prospectiva, pero también para demostrar que María Fernanda fue mi primer doctorado en mi laboratorio, y es colombiana, y gracias a Dios sigue trabajando con nosotros, ahora es anestesióloga en MD Anderson, pero fue mi primera postdoc doctorada
y ya llevo 3 postdoc de Colombia. Así, no, 4, perdón, 4 postdoc de Colombia. Y es mi conexión con Colombia en general. Este es un estudio que nosotros hicimos o hice con colaboración de la Universidad de Fudan en Shanghai. Es un estudio retrospectivo en donde vimos nosotros si la infusión de lidocaína estaba asociada con mejoría en la sobrevida de cáncer de ovario. Vimos que había una mejoría en la sobrevida pequeña, pero estadísticamente significativa. No sé si fue clínicamente relevante, pero fue estadísticamente significativa en este estudio, sugiriendo que a lo mejor había algún beneficio en el uso de lidocaína endovenosa, al menos en el periodo intraoperatorio. En este estudio tomamos la misma estrategia, enrolamos de manera, no enrolamos, incluimos de manera retrospectiva prácticamente 1000 pacientes en cada grupo. Esto solamente lo podemos hacer en centros como en China o en India, donde el volumen de pacientes es muy grande para tener estos números. Hicimos un apareamiento de 1 a 1 y vimos que no hubo ninguna diferencia en la sobrevida en pacientes con cáncer de páncreas. A partir de esos 2 estudios y mis datos en el laboratorio y otros estudios publicados por otros investigadores, decidimos hacer el primer estudio aleatorio en pacientes con cáncer de ovario. Elegimos cáncer de ovario porque habíamos visto nuestra primer señal en mujeres con cáncer de ovario. Y para eso enrolamos 310 pacientes, un número que no es alto en general, como el estudio de Dan Sessler, por ejemplo, pero al cáncer de ovario, al ser tan agresivo, tuvimos muchos eventos de progresión. Diferencia con el cáncer de mama, que hay que esperar mucho tiempo, con una tasa de bajos eventos habitualmente si son estadios tempranos. Pero bueno, tiramos la moneda e enrolamos las pacientes, las pacientes en un grupo o el otro. Vimos que lidocaína estaba teniendo su efecto, disminuimos el uso intraoperatorio de opiáceos para aquellos que creen que opiáceos puede o no afectar recurrencia, y también vimos que tenía un efecto al menos en la recuperación de las pacientes, midiendo la calidad de recuperación. No medimos marcadores inflamatorios ni nada, pero sabemos que lidocaína acelera o evita el retraso de la función intestinal asociada con cirugía y tiene efecto antiinflamatorio. Entonces vimos algún efecto o algún resultado subrogado de que podía estar funcionando como uno esperaba, como pueden ver en estos gráficos. Desafortunadamente, nuestro estudio demuestra que esto ya ha sido publicado la semana pasada, no hubo ningún beneficio desde el punto de vista oncológico al recibir lidocaína endovenosa en las pacientes con cáncer de ovario. En conclusión, la práctica del uso de propofol como técnica endovenosa para mejorar la sobrevida de pacientes con cáncer no está justificada. El uso de anestesia regional es improbable que mejore la sobrevida de nuestros pacientes con cáncer. Es también improbable que el uso de lidocaína mejore los resultados a largo plazo, al menos en cirugía de mama, cirugía de ovario, de pulmón y algunas malignidades abdominales. Y con esto les agradezco a todos y volver a mencionar, Miguel acaba de terminar su residencia en Mass General este año y ahora va a ser cardiac y cardiac y terapia intensiva. El colombiano fue mi tercer postdoc, y Carlos, también colombiano, acaba de terminar su residencia en medicina interna. Entonces, como verán, de una manera o la otra siempre ando rodeado de colombianos. Muchas gracias, y cualquier pregunta, por favor, me la hacen.
Muy buenas noches. Yo soy Lucas Ochoa. Yo soy anestesiólogo del Hospital Pablo Tubón, aquí en Medellín. Primero, agradecerle al doctor por esta muy amplia charla, una revisión bastante profunda de un tema que hace parte de nuestras preocupaciones para quienes trabajamos en el día a día en pacientes con cáncer, no únicamente preocupación para nosotros, preocupación para los mismos pacientes, preocupación para las familias de los pacientes, para los padres de pacientes pediátricos. Yo primero quiero agradecerle, pues, porque es una revisión supremamente amplia y en términos generales creo yo que muy tranquilizadora. Quiero por favor que nos escriban si tienen alguna pregunta a través del chat para poderla comunicarle al doctor a través de y que nos los pueda ampliar lo que quisiéramos saber. Doctor, yo tengo una pregunta, creo que la esbocé más o menos, pero trabajo en un sitio donde se pueden estar haciendo alrededor de 40 procedimientos al día entre lo que hacemos dentro del quirófano y por fuera del quirófano de pacientes con procedimientos relacionados con cáncer y absolutamente seguro que todos estos 40 procedimientos, póngale un poco menos a veces, 30, 40 procedimientos, los hacemos utilizando anestésicos inhalados. Definitivamente, según nos cuenta, no habría ninguna necesidad de realizar algún tipo de modificación porque sea una preocupación de recurrencia por cáncer, ni tengamos que decirle algún tipo de riesgo con la evidencia que actualmente contamos para transmitirle a pacientes, familiares o a los padres de los pacientes. Gracias por la pregunta. Ahora creo que me puedes escuchar, Lucas, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, la respuesta es muy simple. No hay ninguna evidencia. Ahora, a lo mejor el paciente, tú le quieres cambiar el volátil por TIVA por náusea y vómito, me parece una respuesta mucho más apropiada, si es alto riesgo de náusea y vómito, o a lo mejor si lo único que hay es desflurano y para no contaminar el medio ambiente quieres hacer TIVA, pero con el solo hecho de preocupar a la familia o al paciente porque los anestésicos halogenados puedan remotamente, eso no hay ninguna justificación por el momento. Ayer di anestesia y ayer la paciente que di anestesia recibió sevoflurano para una mastectomía. Entonces no veo justificación por el momento. Ahora, van a haber estudios randomizados aleatorios. Estamos iniciando uno, ya hay 2 o 3 que van a salir, publicados pronto. En el momento que esos datos cambien, si cambian, soy el primero en decir que tenemos que cambiar. Acá no hay azar, esto no es creer, no es religión, es lo que la evidencia dice. Habrá gente que le guste o gente que no le guste, eso lo entiendo perfectamente, pero preocupar a un paciente o a una paciente o a los familiares o incluso a un cirujano, no, los cirujanos nos hubiesen dicho hace mucho tiempo atrás si ellos veían peores pronósticos con una técnica o en la otra. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, el estudio de Wigmore demuestra eso? Hay que ver el contexto en que los cirujanos y los anestesiólogos trabajan. Hay lugares en el mundo donde los anestesiólogos siguen a los cirujanos a sus prácticas. Y hay lugares donde los muy buenos cirujanos que son picky, por llamarlo así, a lo mejor son picky con su anestesiólogo. Y el anestesiólogo
prefiere una técnica como endovenosa porque a lo mejor no quiere que su paciente vomite. O porque es más, sea más barata. Entonces, hay que siempre tener en cuenta la situación en que esos estudios se hacen. Esa es mi respuesta. Pero yo directamente ni les menciono a los pacientes el riesgo potencial, porque es un riesgo que por el momento no tiene fundamentos clínicos. Biológicamente, en una placa de Petri, en mi laboratorio, yo pongo sevoflurano a una concentración del 2%, tiene un efecto. Al 6% tiene otro efecto, por 1 hora tiene un efecto y por 8 horas tiene otro efecto. Son sistemas in vitro y la gente por ahí, como decimos en Argentina, se cuelga en no entender que son sistemas in vitro que tienen su utilidad, pero hay que tomarlos como un sistema in vitro y nada más. Doctor Cata, muchas gracias por su respuesta. Yo creo que queda para pues, nosotros muy claro. Hay otra pregunta que definitivamente, y me disculpa porque sé que usted de entrada nos excluyó algunos medicamentos que no iba a tratar durante su charla, pero creo que sería imperdonable tener una persona con tanto conocimiento en esta área y un real experto y no preguntarle por otra preocupación que en algún momento hemos tenido y es sobre los opioides. Utilizamos opioides todos los días. ¿Existe algún cambio que pudiera hacer desde el punto de vista anestésico para, pues, o que usted haría para que un paciente con riesgo de recurrencia de cáncer no se le presente? Tenemos algo de evidencia en cuanto a eso. Me disculpa que sé que no es el No, no hay foco problema. de la charla. No hay problema, no hay problema. Voy a empezar diciendo que ayer la paciente que le di mastectomía recibió opiáceos. Punto. La segunda cosa es que todos los pacientes tienen riesgo. Hay riesgo más alto y riesgo más bajo. Todos los pacientes tienen riesgo. Por eso la segunda causa más alta de mortalidad en muchos países y la primera en otros. Entonces todos los pacientes tienen riesgo. Cuando yo, mi laboratorio está dedicado solamente prácticamente a estudiar el receptor opiáceo, MU. Yo no trabajo con receptores delta, ni zeta, ni kappa. Solamente MU por el momento. El receptor, primero y principal, no tenemos drogas más potentes que las que conocemos como son los opiáceos. La persona que me nombre que hay una droga más potente, por favor que me diga, pero hasta el momento, por el momento clínicamente, ketamina es muy potente, ¿no es cierto? Pero ketamina tiene un efecto muy variado, ¿no es cierto? Incluso metadona es muy potente, pero metadona también es una de las pocas drogas realmente multimodales, como droga única. Pero bueno, el problema es que, como muchas cosas en anestesia, hay un péndulo. La gente va de un lado para el otro. Y eso es como las noticias de manera diaria. La gente toma posición por uno o por el otro. Por el momento no hay evidencia fuerte para decir. De hecho, hay un estudio, claro que lo hay. Hay un estudio muy pequeño, pero hay algún estudio. En pacientes que fueron randomizados a no recibir opiáceos para cirugía de próstata. No hubo diferencia en recurrencia. Ahora, sí existe la preocupación o tiene un fundamento un poquito más lógico, porque los opiáceos se dan de manera mucho más prolongada, o se lo pueden dar de manera mucho más prolongadas en tiempos de días y de meses. La mayoría de las veces, nuestros pacientes, nosotros no nos vemos más de días que meses. Eso ya es otra especialidad. Ahora, intraoperatoriamente, por un tiempo corto de administración a una dosis baja,
repito, ayer a mi paciente y el lunes a mis pacientes que tuvieron anestesia oncológica les di opiáceos. Yo siempre le digo a mis fellows, la naturaleza puso el receptor opiáceo para usarlo, pero no para abusarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se lo abusó, tuvimos un montón de problemas. Entonces, creo que hay tratar de justificar de no usarlo por el abuso que se hizo. Pero 25, 50 gamas de fentanilo, no hay evidencia que digan que va a aumentar la recurrencia de cáncer. Aún reduciendo 100 gamas, como lo hizo el doctor Sessler en su estudio, no hubo diferencias. Entonces, es un poquito arriesgado tomar la postura de que ahora me toca dar una plática en India sobre técnicas libres de opiáceos. ¿Es posible? Claro que es posible. Pero es una proposición muy riesgosa. Los estudios con técnicas recientes que se acaban de publicar, con técnicas de opiáceo, libres de opiáceo, aleatorios, demuestran que no es tan la panacea como mucha gente la cree. Los pacientes se despiertan con dolor, ¿no es cierto? Porque durante el intraoperatorio polifarmacológicamente se bloqueó la respuesta hemodinámica. Cuando el paciente se le sacó todo, los pacientes entran con dolor y empieza un círculo vicioso a hacer lo que acá se dice un catch-up, opiáceo y más opiáceo y el paciente. Entonces es un círculo vicioso. Mejor ejemplo es el ejemplo del estudio de Mark Newman con caderas. Una vez que al paciente se le saca una técnica potente analgésica, el paciente entra en rebote indefinidamente. Como no tenemos droga más potente que los opiáceos, caemos en darle opiáceos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso es lo que la evidencia dice. Ahora, yo agarro mis ratones y los intoxico con opiáceos y los intoxico con drogas antagonistas del receptor, y nosotros tenemos efectos diversos, pero son sistemas preclínicos y no clínicos. Perfecto, perfecto, doctor Cata. Yo creo que es muy claro para nosotros la respuesta, y creo que voy a hacerle otra pregunta que en últimas probablemente, posiblemente sea lo que la mayoría quisiera escuchar. Me incluyo ahí, y es que pues todos tenemos esa misma sensación. Es decir, nosotros tenemos normalmente unos tiempos que son relativamente cortos en el transcurrir de la enfermedad de los pacientes oncológicos, y uno dice, bueno, o sea, en esos cortos tiempos, ¿qué pudiera hacer yo? ¿Qué modificación pudiera hacer yo? ¿Qué intervención pudiera hacer yo que realmente genere un cambio? O sea, digamos que partimos del principio de primero no va a hacer daño, pero entonces ahora, ¿qué cree que de pronto exista que nosotros qué intervención podamos hacer nosotros como anestesiólogos que mejore el desenlace de los pacientes con cáncer? Sí. Bueno, por algún motivo todos fuimos a hacer anestesiología y no oncología. Empecemos por ahí. Segundo, que yo siempre quiero darle a mi cirujano, no sé si habrá cirujanos hoy, las mejores condiciones para una técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica es extremadamente importante. Entonces, yo como anestesiólogo tengo que darle las mejores condiciones al cirujano para que opere. Eso es lo segundo. Lo tercero es, si tuviéramos todo el tiempo del mundo y los anestesiólogos pudiéramos controlar exactamente todo lo que pasa desde el momento que la paciente llega al cirujano oncológico y dos semanas después, lo único con evidencias
relativamente sólida, de estudios pequeños, aleatorios, es la combinación de inhibidores no selectivos de la COX con beta bloqueantes no selectivos. En eso ya hay estudios en cáncer de páncreas y en cáncer de mama, demostrando que por lo menos los marcadores subrogados de recurrencia mejoran cuando se usa la combinación. Ahora, eso es por lo menos una semana antes, por lo menos una semana después. Por lo menos. Pero no hay un estudio grande para solidificar eso, pero los datos de las ciencias básicas se trasladan muy bien a los estudios aleatorios pequeños que tenemos viniendo desde Israel primariamente. Entonces, esa sería a lo mejor la orientación que yo tomaría. Y por último, evitar, si se puede, no creo que podamos tener un estudio aleatorio, no por imposibilidad de hacerlo, es una imposibilidad más que todo administrativa, por llamarlo así. Pero evitar la politransfusión de pacientes innecesaria. Innecesaria. En Estados Unidos por ahí se transfunde innecesariamente, como en muchos países, y sí, la gran mayoría de los estudios demuestran que las transfusiones tienen un efecto dosis dependiente en la progresión tumoral. Pero, desgraciadamente, no sé si va a haber un estudio tipo TRIC para responder esa pregunta. No, eso no lo sé. Nosotros tenemos un estudio que se llama ARCA-1, que espero terminarlo este año, en el cual estamos viendo los modos de transfusión de manera mundial. Somos 17 países que participaron en ARCA-1, y bueno, estamos viendo ese fenómeno de manera prospectiva, pero no es un estudio aleatorio. Perfecto, doctor Cata. Muchas gracias por su respuesta. De entrada le digo que para mí es muy gratificante escuchar su respuesta, y es que lo mejor que podemos hacer nosotros es proporcionar las mejores condiciones quirúrgicas para que podamos, o el cirujano pueda obtener el mejor resultado desde el punto de vista de la resección amplia y máxima posible de todo el tejido tumoral. Yo creo que en últimas eso es un importante mensaje para nosotros. Nos habían realizado también una pregunta con relación a las transfusiones, y de pronto si nos puede ampliar un poquito dentro de lo que tenemos de conocimiento, de lo que usted tiene de conocimiento, en qué se basa o qué se teoriza que pudiera ser el mecanismo a través del cual las transfusiones pueden llevar o pudieran llevar a que la recurrencia tumoral se diera, los resultados oncológicos se dieran. Sí, muy bien. Mira, es muy simple, por llamarlo así. Una transfusión es un trasplante de un órgano a otro, es un órgano líquido. Sin embargo, cuando trasplantamos un órgano sólido, estamos siempre preocupados de fenómenos inmunológicos o inflamatorios, pero inmunológicos principalmente. Parece que nos despreocupamos cuando trasplantamos glóbulos rojos o plaquetas o plasma. Pero el fenómeno es exactamente el mismo. Lo que pasa es que tenemos un macheo de antígenos y de anticuerpos muy alto, por los cuales no vemos respuestas de tipo inmunológicas agravadas. Y cuando lo hacemos, todo el mundo sabe lo que pasa. Pero sigue siendo un insulto inmunológico al paciente. Claro, la pregunta es,
¿cuánto es tanto y cuánto es tantito? Bueno, la ASA es muy clara en esta, cuando hay que transfundir o no transfundir a un paciente, y ya tiene sus guías. Ahora, dentro de los mecanismos hay mecanismos específicos e inespecíficos. Mecanismos específicos que directamente van a reducir la función inmunológica en el receptor, ¿no es cierto? Más que todo linfocitaria y células NK, por ejemplo. Y también hay mecanismos inespecíficos como microquimerismo y esas cosas, pero en general las transfusiones generan un insulto inflamatorio e inmunológico. Ahora, no estoy diciendo que no haya que transfundir a los pacientes, yo estoy diciendo que no hay que transfundir de manera inteligente. Sí se puede hacer desde dentro del punto de lo que nosotros podemos llamar inteligente, pero transfundir a una paciente con una hemoglobina de 11 que cayó en hemoglobina de 9 y la paciente no tiene ningún riesgo de isquemia reperfusión, que son los mecanismos más comunes de insulta durante el acto quirúrgico. ¿No es cierto? Te saco lo que me estás demandando. Así pasa con el riñón, así pasa con el corazón, que son órganos que sufren, y así probablemente también pase con el mecanismo en el cerebro. Entonces, siempre y cuando los pacientes no estén en ese riesgo, ¿no es cierto? Porque nosotros con una transfusión lo que buscamos, obviamente no les voy a enseñar a ustedes, pero es mejorar el contenido arterial para su delivery en los órganos periféricos. Pero si no está en riesgo una paciente que tuvo una cirugía de útero y bajó de 11 a 9, no tiene por qué ser transfundida si no tiene manifestaciones de injuria en órganos distantes. Eso es lo que dice la Sociedad Americana de Anestesiología, y yo estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, publiqué una editorial sobre eso, y lo mismo tiene que ser cuando damos plaquetas o cuando damos plasma fresco. Lo que pasa es que se dan en menor cantidad habitualmente, o no menor cantidad, menos frecuentemente. Creo que también es muy clara su respuesta y muy buena su recomendación, y es, en pocas palabras, lo que intentamos hacer dentro de nuestra práctica, y es tener muy claro que se trata de como se lo llama, un insulto muy grande desde el punto de vista inmunológico, la realización de una transfusión, y que en todos los pacientes, y por supuesto también en los pacientes oncológicos lo es. Entonces, tener muy claro el riesgo y sopesar el riesgo versus el beneficio de esta intervención para realizarla. Doctor Cata, creo que hemos recogido la mayoría de las preguntas que teníamos. Es un honor para nosotros haberlo tenido presente como un experto que es usted en este tema. Es para nosotros una preocupación, porque tenemos que ser claros en que hemos visto, me disculpa mi perrito, que hemos visto los que nos pregunten frecuentemente o recurrentemente qué puede pasar en los pacientes con cáncer. Entonces, es muy gratificante poder escuchar de boca suya que nos cuente que podemos seguir haciendo nuestra práctica como la venimos haciendo, que no tenemos que hacer por el momento ninguna modificación hasta que dentro de lo que tenemos de evidencia disponible en nuestra técnica anestésica con los pacientes oncológicos. Y gracias infinitas, esperemos poderlo tener pronto nuevamente por aquí en estas tierras paisas, dándonos una buena charla, y insisto, muchas gracias.
quiero contarles a los asociados que tendremos pronto, el próximo sábado, el inicio de las inscripciones para nuestra fiesta de la celebración del Día del Anestesiólogo el próximo sábado. Y en pocas palabras es decirle que estén muy pendientes de redes sociales, les vamos a mandar por correo la inscripción para que se estén inscribiendo. Afortunadamente antes de las 9 de la noche, hora nuestra, estamos terminando nuestra charla. Muchísimas gracias por haber asistido. Doctor Cata, nuevamente muchísimas gracias por estar por aquí con nosotros. Fue un gran honor tenerlo y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias, saludos y espero que todos estén muy bien por allá. Gracias. Gracias a usted.